Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Matías Ayestegui, soy médico generalista y bueno, voy a ser docente de esta clase, facilitador junto con Jessy, que ahora después se presentará. Por ahí esta es una clase muy inicial, así que vamos a ir conociéndonos con las dificultades que tiene la virtualidad. La idea es que en esta clase ahora por ahí alguna pregunta le vamos a hacer disparadora para que conjunto con presentarnos, con decir nuestro nombre, nuestro apellido, por ahí de qué barrio somos, porque vimos en la inauguración de que hay vecinos y vecinas de Barracas, del Bajo Flores, de la 31, de Retiro y de otros barrios. Entonces, eso es muy importante, digamos, saber de dónde venimos para poder teniendo en cuenta que la salud comunitaria, una de las cosas que vamos a ver es que va a recuperar bastante de lo que hacemos y de lo que somos en nuestros barrios y en nuestra vida cotidiana. Está bueno saber de dónde venimos. Así que bueno, un poco la clase inicial de hoy, el taller inicial, va a ser una de las tantas clases teóricas que vamos a tener durante el año. La misma que vamos a dar hoy se va a repetir el viernes para otros compañeros y otras compañeras y va a tener algunos correlatos de actividades prácticas. No sé si Lu o algún otro compañero quería agregar algo específico de lo práctico, que por ahí, si quieren hacerlo ahora. Y por ahí contar cómo andan. Yo soy Lu. Por ahí contar que, bueno, las prácticas para los que estuvieron en la inauguración ya lo saben, digamos, van a estar sucediendo los sábados, cada 15 días. Estaríamos arrancando este sábado y va a haber dos turnos. Uno que va a ser de las 11 a las 12:30 del mediodía, que correspondería a la comisión de los martes durante el primer cuatrimestre. Después vamos a rotar para poder cambiar porque hay un turno a la mañana y un turno a la tarde. A la comisión de los martes, digamos, empieza este sábado de 11 a 12:30. Nos juntamos en la misma placita donde fue la inauguración. Y bueno, la idea ahí vamos a estar haciendo como, bueno, justamente prácticas vinculadas a lo que vayamos discutiendo y conversando, digamos, en estos espacios. ¿Qué más? Bueno, y ahí nos vamos, lo que les quería contar es que ahí nos vamos a estar dividiendo al mismo tiempo en dos equipos, digamos, si somos 25, digamos, como vamos a dividirnos a su vez, perdón, 50 en dos equipos para tener más cuidados, digamos, durante las prácticas. Así que eso, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana ahí en la placita para arrancar las prácticas de este módulo y después en 15 días. Me imagino que ya con esto que dice Lu, algunos por ahí ya verán alguna complicación por ahí personal, algo que, o sea, todo lo que tengamos en torno a, hasta que nos vayamos acomodando, hasta que encontremos los días que nos sintamos cómodos, los momentos, todo, no duden en transmitirnos, no por ahí por acá, para no tener que todos contar por ahí situaciones particulares, pero no duden en contarnos, che, la verdad que tal momento se me complica, tengo tal complejidad, para que le busquemos la vuelta para que todos y todas puedan hacer tanto las actividades teóricas como las prácticas, porque la idea es que todos podamos, digamos, que un poco la diplomatura nos podamos ver todas las semanas y eso implica, bueno, un aguante importante que está bueno que nos acompañemos, así que cuenten con nosotros para todo en algún punto, para que ustedes puedan sostener la cursada durante este año. Así que estamos abiertos a todo tipo de consultas, dudas, preocupación, lo que haga falta. ¿No se escucha? Ahí alguien dice, ¿el resto me escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguno que me levante la manito me diga, ¿se escucha bien? O más o menos. ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? Bueno, a ver, como para arrancar con el taller, con la clase de hoy, ahí Juancito mandó el link de YouTube, que esto es importante por si alguno le está costando la conectividad acá, puede pasar a YouTube o después también va a quedar grabada la clase. Bien, para empezar, hoy es un taller para pensar, para que todos pensemos, los que quizás ya hicieron otras actividades de salud o vienen haciendo y tuvieron otras formaciones en salud, ya se han hecho esta pregunta, pero los invitamos a retomarla, a pensarla en esta primera clase, porque es una pregunta medio fundante que yo creo que más allá de que nos la hagamos todos juntos hoy, está bueno que después nos la hagamos todos los días, que es la pregunta
qué es la salud, ¿no? Como naturalizar qué es la salud es un problema, digamos, todos los días sería interesante que como trabajadores, trabajadoras, en su caso como promotores y promotoras, como militantes del derecho de salud, es una pregunta muy válida para hacernos todos los días antes de iniciar, digamos, una actividad en salud. Y es por eso que la primera clase de hoy pretende que todos pensemos un poco, y mientras les cuento algunas cosas, les pido si pueden ir pensando, digamos, por lo menos 3 palabras, 3 conceptos, 3 imágenes que a ustedes se les grafiquen como salud, digamos. ¿Qué es la salud? Ahora en un momento vamos a escucharnos todos y todas con esta consigna de 3 palabras, 3 conceptos, 3 imágenes, 3 recuerdos, bueno, 3 los que les parezca a ustedes, pero en síntesis, cómo ustedes definirían a la salud, intentando recuperar, y en esto es como la primera interpelación, si se quiere, a que nosotros y nosotras, creo todos criados bajo la misma sociedad, que nos ha educado un poco bajo la idea de que cuando hablamos de salud, inmediatamente todos pensamos en un hospital, o pensamos en un centro de salud, o pensamos en algunas instituciones de salud, que también son parte, pero quizás es interesante, como en esta primera interpelación a qué es la salud, bueno, ampliar un poco la mirada, ampliar un poco el horizonte, y ver si encontramos salud en otras partes de nuestra vida, digamos, ¿no? Si encontramos salud en otras esferas de nuestra vida cotidiana. Así que en esa pregunta de qué es la salud, pensándola de una manera amplia, digamos, saliendo de las 4 paredes que son los hospitales o los centros de salud, pensándola entonces como todo eso que pasa en nuestra vida cotidiana, está hecha la pregunta, ¿qué es la salud? Y la propuesta es que ahora, aunque sea sintéticamente eso, nos podemos presentar, yo soy tal, vivo en tal lugar o vengo de tal lugar, y para mí la salud es apelando eso a cierta síntesis, a que seamos por ahí breves, que digamos 3 palabras, 4 palabras, para que nos podamos escuchar todos. ¿Quién se anima a romper el hielo y a contarnos qué es la salud? Hola, mi nombre es Ángeles. Vivo en el barrio 31. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Soy promotora de salud del CESAC 21 y para mí la salud es lo que uno hace a diario. Es conocer su cuerpo, es poder elegir a la hora de hacer algo. O sea, yo siempre pienso, ahora soy mamá de una nena de 2 años y muchas cosas no puedo elegir porque tengo que cuidar a mi hija. Entonces, por ahí siento que un poco no puedo hacer cosas porque estoy a cargo de mi hija. Entonces, por ahí me veo como mujer que perdí ciertas cosas que me hacen bien, el poder, no sé, ir a algún lugar, compartir con mis amigas, y eso es salud. Entonces, a veces me doy mi tiempo y lo hago porque sé que me hace bien. Entonces, eh, es eso, el poder elegir hacer cosas que te gusten. Y otra cosa que creo que es salud es no solo elegir hacer lo que te guste, sino poder elegir alimentarte o con qué te alimentás también. Para mí eso es salud también. Me Perfecto. parece que en todo está como la elección de cada uno. Ajá. Y para eso necesitas como opciones, ¿no? Que tengas Bien. la posibilidad de elegir. Que eso por ahí en la gente pobre es medio difícil. Entonces ahí se ven vulnerados un montón de derechos. Perfecto. Le retomo de lo de Ángeles para contarles, mientras otro se va preparando para presentarse, que todo lo que un poco hoy vayamos expresando, con Jessy lo vamos a ir anotando, igual está grabado para que después lo repasemos, pero la idea es que quede plasmado qué es para nosotros la salud, de manera tal de que quizás hacia mediados o hacia fines de la diplomatura podamos recuperar eso que pensábamos en este momento inicial y veamos cómo la diplomatura nos fue quizás agregando, transformando
algunas ideas también. Así que para que sepan que después vamos a trabajar sobre esto que hoy estamos iniciando. ¿Quién se anima a seguir? Hola, mi nombre es Irma, soy de la 2124, ¿se escucha? Perfectamente. Dale. Para mí la salud es primero un derecho, segundo es ambiente que se pueda habitar y poder vivir tranquilo. Y tercero es políticas de salud para poder tener un buen protocolo, para poder tener el acceso a una salud que pueda ser accesible y otras cosas más dentro del barrio. Trabajar en el barrio es muy complicado y a veces hay situaciones como por ejemplo el año pasado en la 21-24 que hay un grupo de promotoras de salud que se pusieron en ayuda a la gente que en vez de hacerlo el Estado lo hacían las mismas vecinas y las que ayudaban y colaboraban en todo el sentido de medicación, alimentos y otras cosas más que fueron las que se pusieron al frente. Por eso a veces digo falta de protocolo para con las propias vecinas que fueron las que tomaron el mando de hacer cosas y sin preguntar a quién, con cosas de las organizaciones y lugares que se pudo ayudar desde su lugar. ¿Quién se anima a seguir? Bueno, yo continúo. Bueno, yo soy Belén, soy de la 21-24. Para mí la salud es el bienestar físico de una persona, tanto sea psicológico como anémico. Y nada, para mí es eso, es un combo de todo lo que es la persona, que no solamente salud significa que sea enfermedad, sino que también es nada, psicológico y el bienestar que le rodea, que es el ambiente, que influye mucho también en la salud de las personas. Eso solo. Perfecto, Belén. Perfecto. Ahí vamos anotando un poco todo. ¿Quién se anima a tomar la posta? Hola, mi nombre es Luciana Romero y soy de Barracas, de la Villa 21. Y bueno, para mí las han salido muchas cosas igual. Recién aprendí con la diabetes que sufro, que la verdad que uno tiene que cuidarse. Yo no conocía la diabetes, no sabía lo que era eso. Y recién aprendí a los 42 años la enfermedad. Y bueno, recién aprendí que hay que cuidarse, hay que hacer caminatas, actividades y alimentarse bien, cosa que me cuesta, pero ahí lo estoy tomando. Para mí es eso, la salud es cuidarse uno mismo. ¿Alguien más? Sí, yo soy María de la Boca. Coincido con la compañera que habló anterior, no con la anterior, que no sé cómo se llama. Nada, para mí la salud es una persona que tiene el organismo sano, sin ninguna dificultad, y tanto mental como en lo anémico, como dice ella. Y nada, también coincido con lo mismo. Un ambiente sano, persona sana, por decirlo así en pocas palabras. Clarísima. Hola, ¿qué tal? Me llamo María Laura Carnevale y bueno, también coincido acá con mi compañera que salud es estar bien anímicamente en todos los sentidos y bueno, y tener una buena rutina de vida también. Y soy de La Boca. Ahí va, perfecto eso. ¿Alguien más?
por ahí. Idalina, ¿querés hablar? Idalina, creo que estás, no te escuchamos. Está muteado Creo que el... está sí. muteado Tenés que fíjate. apretar el microfonito para que se desmutee. Ah, no. Capaz Ahí que está. Juan... Ahí está, perfecto. Bien. Sí, ya ahí le di una manito. Se te escucha si querés hablar, Didalina. No. No le está funcionando el micrófono directamente, me parece. Ay, sí. Y Darina, si querés, si por ahí puede ser algo de tu teléfono, si te animás a escribirlo, y si no, buscaremos la vuelta a ver cómo... Que estás del celular, ¿no? Bueno, ahí va. Bueno, mientras Idalina a ver, encuentra la manera, si alguien más se anima. ¿Alguien más quiere aportar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Soy de Barracas, de acá de Zabaleta. Yo coincido con los que dicen mis compañeras, pero a la vez también todo un conjunto de nuestra vida misma en la salud, ¿no? Cómo vivimos nosotros en sí el día a día y cómo nos alimentamos también el día a día, ¿no? Sé que en muchas ocasiones la alimentación también tiene que ver y también lo que decía mi compañera, lo que hacemos a diariamente, ¿no? Entonces yo lo puse todo en un conjunto, puse salud, vida, ¿no? Y ahí empecé a tirar los inter que empezaron a poner mis compañeras, pero también no incluido la vida de la que llevamos nosotros también. Clarísimo. Buenísimo. Bien. ¿Alguien más? Somos un montón, así que... ¿Quién se anima a seguir? ¿Alguna que... Si no nos animamos a decir una definición, por lo menos presentémonos, digamos, de qué barrio somos, como para terminar también de ver de dónde somos cada uno. Y una. ¿Alguna valiente? ¿Me escuchan por casualidad? Sí, Juan, te escuchamos perfecto. Mucho gusto, me llamo Juan Pablo, soy de Barracas, de la Villa 2124. Tengo 35 años, tengo 3 hijos hermosos a los que adoro, y realmente el concepto de salud es amplio. Creo que salud es estar bien, estar óptimo, tiene que ver con la alimentación, con una buena alimentación, como bien decían las compañeras, el ámbito en el que vivimos, por ahí salud es tener trabajo también, porque muchas veces cuando no tenemos trabajo estamos realmente mal, estamos con incertidumbre, tiene que ver con lo mental. Creo que salud abarca muchísimas cosas y pienso que, bueno, todos tenemos bastantes historias como para contar. Supongo que muchas anécdotas eran hermosas, muchas anécdotas eran tristes, pero todo eso nos hace las personas que somos, nos hace ser, o sea, tratar de ser mejores, y pienso que eso también es parte de la salud. Perfecto, Juan, te escuchamos perfecto y gracias por tu aporte. ¿Alguna valiente más?
Ahí está. Hola. Sí. Te escuchamos, Ramona. Sí. Pasa que estoy con una compañera, pero ahora ya. Rebota. Ahí está, perfecto. Eso. Uy, perdón, me metí. Que aún apague, Ramona, una de las, digamos, tu compañera, que apague por favor el audio, o que baje, que lo silencie. Así no pasa eso. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Mayra, te escuchamos perfecto. Sí, no. Listo. Bueno, yo soy Mayra de acá de Barracas. Para mí salud, bueno, como dijo el compañero, abarca es un tema para estudiarlo, porque para mí la salud es, primero que todo, es un derecho, como dijo la compañera, es compromiso también y por sobre todo es cultivar buenos hábitos para mí. Perfecto, te escucho claramente. Hola, sí. Soy Ramona Vides, del barrio 31. Trabajo también en el CESAR 21. Para mí, coincido mucho con el compañero que habló, creo que era Pablo. Para mí, salud es más cuando empiezo a disfrutar de mis derechos, cuando se respetan mis derechos, porque si yo no puedo acceder a un turno, ya empieza a actuar lo mental, o sea, ya no me siento bien porque nadie me puede ver. Lo mismo que el trabajo, como decía él, si no tengo un trabajo y me quiero alimentar, no lo puedo hacer. Entonces yo puedo saber muchas cosas de salud, pero si no tengo los recursos, ya no puedo disfrutar de una salud, o sea, en todo sentido, ¿no? Mental, en económico y social también, porque eso influye en cómo estás en tu casa, tu humor cómo está, no es lo mismo. Para mí por eso es un todo. Buenísimo. ¿Alguien más por ahí? Creo que vi. Pienso mientras ahí va, bueno, ahí Victoria agregó también por escrito que, bueno, la salud como pensándola, también esto como el bienestar físico se me borró ahora, físico, mental, ahí agregó Victoria. No, pensaba, mientras por ahí algunos y algunas se suman a presentarse y demás, qué interesante lo último que escuchábamos, y para sumar quizás una definición más, en función de esto de la salud es un todo. Floreal Ferrara, que era uno de los por ahí sanitaristas, un médico sanitarista que nos interesaba que conozcan y que lo vayan conociendo durante la cursada. Quizás algunos ya lo habrá escuchado, no sé si alguien había escuchado sobre Floreal Ferrara. Bueno, Floreal Ferrara tuvo una definición que a nosotros nos gusta mucho, tiene varias definiciones largas, pero la definición cortita dice que la salud es la capacidad de superar conflictos, ¿no? Dice, de alguna manera, que luchar por superar esos conflictos es un estado de vitalidad que se puede pensar y asimilar a la salud, pero en sí la definición es salud es la capacidad de enfrentar conflictos. Y nos parece interesante por varias cuestiones, que me voy sumando mientras eso, el resto se prepara por ahí para presentarse y agregar alguna otra cosita.
es primero la necesidad de salir de lo estático, ¿no? Nos han hecho pensar que la enfermedad es un momento, digamos, la salud es otro momento, y nos han sacado la posibilidad de pensar que en realidad nuestra vida, y en algún punto está trazada por un proceso que puede ser completamente dinámico, ¿no? Donde la salud, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la felicidad, la plenitud, la tristeza, bueno, todos nuestros estados en algún punto están completamente encadenados y somos parte de un proceso vital que nos aleja de la posibilidad de denominarnos en un contexto como este, de estamos completamente sanos, no tenemos ningún tipo de dolor. Yo creo que, digamos, creo que a cualquier persona que nosotros le preguntemos si no tiene ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de dolor, no tiene ningún tipo de angustia, no tiene ningún tipo de conflicto en su vida, yo creo que cualquier persona, por lo menos de las que conozco, me van a decir, sí, la verdad, me siento mal por ahí por determinada cuestión, me angustia determinada cuestión, me preocupa determinada cuestión, me siento mal, y la realidad es que nos gusta pensar que eso es parte de un proceso vital en el cual definirlo como enfermedad, en algún punto lo podemos después estudiar para otras cuestiones, pero dentro de la definición, Reina, no sé si quería, Reina queriendo aportar, ahí está, perfecto. Le ha sido muy útil quizás esa definición a quienes han hecho de la enfermedad por ahí un negocio, ¿no? Porque lo que más le ha servido, si se quiere, al negocio de la salud es, bueno, vos tenés determinada enfermedad, tenés que ir al hospital, te van a dar determinada medicación, tenés que cumplir determinado tratamiento, y, digamos, eso ha sido un circuito muy bueno para pensar el mercado de la salud, pero no ha sido muy bueno para pensarnos como un todo. Entonces ahí recupero lo que decía la compañera, creo que Ramona, sobre la importancia de recuperar la totalidad, ¿no? Que somos, de alguna manera, estamos en un proceso vital, somos un proceso de vida, no somos compartimientos estancos, no somos momentos que se separan del otro, y además somos un todo. Nuestros sentimientos, nuestra salud física, nuestro espíritu de lucha, nuestra vitalidad, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestras lágrimas, nuestras sonrisas, son tan parte de nuestra salud como lo puede ser el momento en el cual ingresa una bacteria en nuestro cuerpo y nos puede generar, por ejemplo, un resfrío. Y lo interesante, de alguna manera, de lo que plantea Floreal, es que además agrega la dimensión de la lucha. Y acá yo creo que también es interesante que nosotros entendamos que la salud es un proceso constante de lucha, no individual, sino no solo individual, o sea, no solo la salud es un proceso que se juega en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra vida individual, sino que centralmente es un proceso colectivo, o además es un proceso colectivo. Además de individual, es un proceso que se dirime en lo colectivo, en lo comunitario, en la sociedad, porque es muy difícil pensar que yo puedo ser pleno como individuo si no logro tener plenitud como comunidad. Es muy difícil pensar la justicia social, como decía algún también otro compañero, individual si no pensamos en el marco de nuestros barrios, por ejemplo, y eso hace necesariamente al acceso al trabajo, el acceso a la alimentación, el acceso a la educación, el acceso también a las instituciones de salud. Entonces, lo que nos agrega Floreal, además de la totalidad, es la posibilidad de entender que el proceso de lucha es colectivo para superar, en definitiva, nuestros conflictos individuales, pero que también son siempre colectivos. Para ir agregando algunas cosas y después les vamos a pasar algunas ideas sobre Floreal Ferrara, pero ya déjenlo en su mente, que vamos a ir charlando sobre Floreal bastante seguido, y la posibilidad de pensar esto, a la salud como la capacidad de superar conflictos. Bueno, sobre esto, o volviendo a la pregunta de qué es la salud, ¿alguien se anima a seguir presentándose, a agregar alguna idea, a decirme
que no le parece en lo más mínimo lo que estoy diciendo, que también es una posibilidad. No sé si Victoria o alguien de... Ay, no, bueno, perfecto. Bueno, ¿alguien más se anima a presentarse, a contar alguna reflexión sobre qué es la salud? Ay, no. Alguien se arrepintió ahí, no sé quién, pero... No sé quién se está arrepintiendo, pero anímese. Anímese aunque sea decir una palabra, 2 palabras. Nada está bien, nada está mal. Ahí está. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, me parece. Estoy de acuerdo con todo. Alejandra, estabas también queriendo... No me lo tengo que hacer rápido, así con mis compañeros. Yo no sé. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, Hola, Ale. soy Alejandra Bregú, vivo acá en la Villa 2124, somos promotoras de salud, también conformamos y somos parte de la Secretaría de Salud acá de la Junta Vecinal. Y bueno, nos interesó muchísimo lo que es el curso para seguir capacitándonos. Como siempre decimos, en lo que se refiere a salud, siempre te tenés que actualizar con la información sobre todas las cosas. Y también lo que nosotros decimos es que tenemos que saber cómo explicarle a los vecinos cómo llegar al CESAC, porque aunque ustedes no crean, no es solamente me enfermo y voy al médico, sino cuando uno está sano también poder acercarse a CESAC para hacerse un control, porque está sano. Y está sano porque podés tener un control anualmente, pero también tenés que saber con qué medios o con qué recursos contás para poder acercarte. Nosotros sabemos que, bueno, somos uno de los barrios más marginados de la capital federal y que muchas veces no contamos con esos recursos o con esos medios, ¿no es cierto? Por el tema de turnos, por el tema de la falta de especialistas, por la falta de medicamentos, bueno, un montón de factores que no hay que olvidar de eso también. Y la parte de la salud mental, que eso lo vimos muchísimo, nosotras me pasó tener que acompañar un caso muy, muy difícil con una compañera que durante la pandemia la soledad la enfermó y esa compañera terminó internada con una gran depresión y una crisis de angustia. Y bueno, la salud mental también es como que ese tema no se toca prácticamente. Hay muy pocos especialistas para poder llevar adelante ese tratamiento si es que lo necesitan, o por lo menos para hacer una consulta para ver si necesitas algo más adelante. Y no solamente psicólogos, sino también psiquiatras. El tema de las adicciones también. Eso no tenés un seguimiento en las salitas del barrio, no tenés ese seguimiento en el CEMAR, por ejemplo, tenés un centro de día, pero siempre es como que llegamos tarde, cuando el problema ya está y no hay como un modelo de prevención o algo así. Así que bueno, nosotros somos un grupo somos parte también de la CCC, somos como 12 compañeras que nos anotamos a este curso, la verdad, celebramos cuando nos invitó el compañero Juan, nos fuimos de lleno a anotarnos, así que seguramente entre el martes y el viernes nos van a estar conociendo, así que bueno, es un placer encontrarnos y bueno, ojalá que no sea un año leve, aunque sabemos que no están dadas las condiciones, pero bueno, está bueno poder encontrarnos y poder acercar más a nuestros vecinos a eso que necesitamos tanto, que es la salud, ¿no? La salud pública, sobre todo, que eso es lo que defendemos nosotros. Genial, buenísimo.
Clarísima, Ale. Yo digo lo último y la dejo a Jessy también, que tiene alguna otra parte del taller armado, en esto de también poder repensar la que nos han por ahí durante muchos años, no solo que cuando pensamos en salud pensamos en hospitales, sino que habitualmente cuando pensamos en salud lo primero que pensamos son en enfermedades. Digo, cuando uno le dice, che, ¿cómo estás de salud? A una persona, lo que le está preguntando habitualmente, corríjanme ustedes cómo lo manejan, le está preguntando cómo está alguna enfermedad, cómo se siente alguna enfermedad. Habitualmente nuestra conexión con la salud es a partir de la enfermedad. Entonces es interesante ver si la diplomatura nos ayuda a encontrar a todos una forma de que verdaderamente cuando hablemos de salud hablemos de preservar, digamos, ¿no? Nuestra vitalidad, lo que en algún punto tiene que ver con conservar lo que querramos conservar de nuestra vida y de transformar todo lo que debe ser transformado, que es un poco de nuevo volviendo a Floral, es que donde haya un conflicto, individual o colectivo, también la salud sea una manera de empezar a destrabar ese conflicto para estar todo el tiempo hablando en algún punto de cómo nos sentimos mejor en nuestra vida y que eso tenga que ver con salud. Bueno, eso. Buenísimo. Hola, buenas tardes. Sí, Reina, sí. Buenas tardes al grupo, yo me presento, soy Reina Gutiérrez, estoy aquí del Bajo Flores, de la Villa 1114, y para mí la salud sería nosotras mismas. Una en sí sería, como les digo, nosotras mismas, me refiero a que una depende de que cómo se puede manejar la salud en sí. Por ejemplo, en casa, ¿no? Tenemos niños, tenemos familiares, todos esos lo podemos manejar. La salud sería que una misma tendría que cuidarse. Con esta pandemia que está viendo en acá, se ven muchos infectados, hay muchas enfermedades, porque uno no sabe cómo cuidarse. Es por eso que yo digo, ¿no? Mi opinión de mí personal sería una misma. La salud de cada persona es así, una misma. Y también los hospitales están del barrio, las salitas, en las escuelas también. Cada uno de nosotros en sí, en la mayoría que estaríamos viendo la salud lo llevamos en sí. Aquellas personas que nos podemos cuidar mutuamente entre nosotros y enseñar también a nuestros hijos cómo tienen que cuidarse. Para tener buena salud, enseñarles cómo tienen que lavarse las manos, como en la casa o como en las escuelas, al salir o al entrar, higienizarse bien. Para mí todo eso es en conjunto. Yo lo pienso eso. Bueno, muchas gracias, compañeras. Gracias, Reina. Buenísimo. No, no es nada. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Quiere presentarse? Hola. ¿Alguien más? A ver. Están un poco tímidas. Hola, compas. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Yolanda. ¿Qué tal? Lastimosamente no tengo cámara, pero bueno, voy a estar de aquí en más en las clases. Soy Aye, estuve mandando mensajitos en el grupo para conocerlos un poco y bueno, me parece muy importante lo que estuvieron nombrando las compañeras, tanto Ale como otra compañera que habló sobre el disfrute, el derecho, la elección. Me parece que son palabras muy importantes para hablar tanto de la salud mental como la salud en general, una cuestión de integralidad de la política, de justamente tener un seguimiento
y pensar que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, y encontrar el disfrute en hacer salud en comunidad. Me parece que eso es muy importante, y en medio de la pandemia creo que si estamos un poco acá tratando de sacar conclusiones de qué es la salud en comunidad y en una clase tan multitudinaria, me parece que se trata un poco de eso, ¿no? De tratar de encontrar un disfrute. Y bueno, nada, y quería también saludarlos a todos y a todas por esta linda cursada del 2021. No, ¿qué hiciste? Genial, gracias, Ale. No sé si Giovanna, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, yo no me he presentado. ¿Hay alguien que quiere decir? ¿Hola? ¿Me escuchan? Yo no me había presentado, yo voy a estar acompañándolos en este encuentro de hoy. Mi nombre es Jessie Montoya. Yo soy médica, no pude estar en la inauguración, así que por ahí no los conozco, seguramente nos vamos a estar viendo más adelante. Yo soy médica, soy venezolana, tengo hace bastante tiempo viviendo acá en Argentina, y la verdad que escucharlas, todos los conceptos, las definiciones que dieron son sumamente interesantes y acertadas para pensar esto de la salud. Como decía Aye, como que muchas de las cosas que fueron dichas son muchos de los conceptos y de las discusiones que se están dando hoy en la actualidad en el campo de la salud, es decir, la salud como eso que dijeron, como la totalidad relacionado con el bienestar físico, mental, el tema de la salud mental, el padecimiento mental, es algo que está cobrando cada vez más relevancia, sobre todo en estos momentos en los que los contactos, ¿no? Nuestra cotidianidad se cambió rotundamente. Justamente estamos hoy teniendo este encuentro acá de esta manera, a través de Zoom, y en otras circunstancias, en otro momento, estaríamos teniéndolo de otra forma, y seguramente la forma en que nosotros nos relacionaríamos también sería distinta. Entonces, me parece que todas las cosas que yo fui anotando, algunas que me llamaron la atención, hablaban de esto del trabajo, aprender a partir de la propia experiencia personal, ¿no? Y que me parece que, no sé, alguien lo trajo y me parece muy interesante cómo nuestras concepciones o lo que creemos que es salud o bienestar cambia cuando vivimos algún momento, alguna experiencia, ya sea personal o en nuestro ámbito familiar o cercano, sobre esta idea de enfermedad, ¿no? Y es interesante también, creo que también lo traía Mati, como cuando hablamos de salud, y Global en su caso fue interesante que no estuvo tanto en la enfermedad, siempre está esto, bueno, sentirse, estar bien, el organismo estar sano, no tener enfermedad, pero es mucho más que eso, ¿no? Hablamos de esto de poder vivir tranquilos y tranquilas, de la posibilidad de elección, ¿no? De elegir, ¿no? Alguien también lo traía, que de tener derechos, de disfrutar y el goce de los derechos, ¿no? Se me están escapando muchas cosas, hablan sobre los hábitos, sobre un estado de bienestar, y nombraron muchas veces también esta cosa del ambiente, ¿no? De lo que te rodea, de la alimentación, del acceso a esos alimentos sanos y saludables que sabemos, ¿no? Que el tema de la alimentación es algo que está como muy, muy en tema. Yo no sé si alguien quiere decir algo, algo más. No sé si alguna pudo ver o chusmear un poco el cuadernillo. Yo sé que es la primera clase, por ahí no están, no pudieron leerlo, de todas maneras no importa. La idea, hoy es la primera clase, hay muchas cosas que vamos a seguir discutiendo y profundizando, y esto de lo que estuvieron hablando ahora, de estas definiciones y estas ideas que ustedes traen sobre la salud, que son el resultado de sus propios recorridos, experiencias y trayectorias, las vamos a estar recopilando, y después seguramente que vamos a trabajar sobre eso más adelante, porque fueron cosas muy, muy interesantes. Bueno, no sé si alguien vio el cuadernillo, estuvo leyendo. Si no, también vale, digan que no, está bien, no pasa nada.
Yo había pensado, ahí en el cuadernillo voy a hacer como un pantallazo así de lo que pretende esa primera parte, digamos, esta primera parte relacionada con las definiciones de salud. Ahí van a encontrar como cuestiones relacionadas con la historia, y eso es lo que vamos a ver ahora. A mí me tocó la parte quizás un poco más aburrida, espero que no se aburran del todo, voy a tratar de que sea lo más dinámico. La idea es que esto no sea una clase de historia, básicamente, pero algunas cosas vamos a ver, y son muchas cosas de las que ustedes, como les repetí antes, ya pudieron poner en palabras, ¿no? Y tienen que ver con que estas ideas, ¿no?, definiciones o conceptos de salud están muy condicionadas o muy atravesadas por los contextos sociales, políticos, históricos y culturales. Digo, uno, como les decía, uno puede, digamos, para mí, así le doy mi definición, ¿no? Para mí la salud es estar feliz, por ejemplo, ser feliz. Y la felicidad es una cosa ¿cómo es la felicidad? Como mi felicidad tiene que ver con cuestiones personales, pero también con lo que, digamos, mi disfrute, el goce, el poder estar con mi familia, digo, esto que ustedes también decían. Entonces, ahí bueno, no sé si les parece, si les comparto la pantalla, voy a ir haciendo como, hice una presentación en PowerPoint que es cortita, pero vamos a ver algunas de las cosas que están en el cuadernillo. Así que no se preocupen, no tienen que copiar nada de eso, si quieren después se lo paso, es solamente como una ayuda de memoria para mí, para demostrarles algunas cosas. Y antes de comenzar a ver eso, quiero hacer como una especie de aclaración, ¿no? O no sé de aclaración, sino como de un comentario. Sí, pensando en que, digamos, la salud, como ustedes dijeron, son muchas cosas, ¿no? Y hay una idea de como de totalidad, que tiene que ver con una unidad de totalidad en términos de bienestar, de modos de vivir, de modos de estar, ¿no?, en este mundo, ¿no?, de ser personas, de relacionarnos, ¿no?, que no solamente tiene que ver con lo biológico. Entonces, esas ideas y concepciones que tenemos nosotros sobre la salud, como les dije, están muy asociadas a nuestros contextos, nuestras culturas, nuestras trayectorias, nuestras experiencias personales, nuestras creencias, digo, un montón de cosas, ¿no?, que hacen que uno piense y crea que la salud es eso. Digo, por eso me parece importante. Entonces, uno podría decir que hay tantas definiciones de salud como modos de pensar, ¿no?, de pensarnos como personas en el mundo, como formas de recuperar la salud, de atendernos, ¿no?, digamos, y de tantas culturas, ¿no?, y creencias. Entonces, por eso que les digo, es muy difícil llegar a solo una definición de salud. Entonces, es interesante pensar esto nosotros como trabajadores y trabajadoras de salud, que nosotros estamos en constante contacto con personas que tienen también, como nosotros, distintas formas de ver esa salud, ¿no? Tienen una trayectoria, un recorrido, una historia detrás que hace que entiendan la salud de una manera y no de otra, ¿no? Pensar que, o que entiendan la salud y que entiendan que hay ciertas prácticas, ¿no?, para recuperar y mantener la salud que por ahí son distintas a las que nosotros conocemos o a las que estamos más acostumbrados, ¿no? Y que todas esas prácticas han cambiado a lo largo de los años y han cambiado como producto de muchas cosas, y de muchas disputas, ¿no? Esto que hablamos del conflicto. Siempre estas definiciones y estas cosas están en conflicto, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es, por ejemplo, qué sé yo, la salud física y no lo mental, digo, y eso es algo que está en disputa, ¿no? Porque digamos, hablamos mucho y ponemos mucho el foco quizás en la cuestión de salud mental, que no siempre ha sido así y que está en disputa porque, de hecho, alguien hablaba que a veces es difícil acceder a turnos, que se ha entendido eso como parte de la salud, ¿no? También. Entonces, yo lo que le voy a mostrar son algunas cosas que están ahí, que digamos, no es para que lo tienen que saber, sino para mostrarles que todas estas ideas de salud son producto de, bueno, de culturas, de distintas visiones, y que también en esos conceptos y definiciones y distintas visiones hay, digamos, algunas que son más
dominantes que otras o que se han impuesto de manera más dominantes que otras, ¿no? Por eso es muy importante esta idea de construir estos conceptos de manera colectiva, ¿no? Y que eso permite que se incluyan distintas visiones y miradas del cuerpo, de la salud, de lo físico, de lo biológico, ¿sí? Yo hablo mucho, si no me interrumpen yo hablo, así que les pido que me interrumpan cuando les parezca que quieren acotar algo. Yo voy a, no sé cómo, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar una presentación rapidito de algunas cosas que están en el cuadernillo, así que no tienen que copiar nada, eso les aviso para que no es, no es la Jessy, idea. Sí. yo te hice ahí para que puedas compartir. Dale, perfecto, ahí tengo, genial. Ahora voy a ver cuál es. Perfecto. Disculpa. Sí. ¿Puedes subir tu audio? Porque yo te escucho... Ah, ¿me escuchas muy bajito? Ahí lo subo. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿O no? Jessy, Hola, ¿me escuchan mejor? yo te escucho bien, no sé el resto, creo que... Bueno, igual es que sí, tengo un micrófono. Ahí está mejor, Ahora ¿no? sí, ahora sí. Perfecto, bien, Jessy, gracias. disculpa, te detengo un segundito. Nada, Sí. recordar el tema de describir la imagen, lo que estamos viendo, la Sí. Yo les voy a mostrar acá, ¿se ve lo que ¿se ve lo que algunos ven? Sí. ¿Pueden ver? Igual no se preocupen, que son imágenes que no son tan importantes. Yo lo que quería mostrarles un poco es que esta primera filmina tiene que ver con esto que les decía antes, ¿no? Piensen que todo lo que es la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, ¿no? Todas las formas y todo lo que nos motiva a conservar la salud son cosas que son universales. Digo, piensen que todas las culturas de alguna manera han generado acciones o modelos, formas de atenderse, ¿no? De atender los padecimientos, desde, no sé, los griegos, las culturas americanas, ¿no? Las culturas orientales, todos tienen formas, prácticas, acciones para conservar la salud, para evitar la enfermedad, para recuperarse de la enfermedad. Entonces piensa que la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, que son cosas como que es lo que, digamos, de alguna manera está siempre en nuestra cotidianidad como trabajadores y trabajadoras de salud, entonces son cosas totalmente universales y que todas las culturas generaron modos, algunos más distintos, algunos más parecidos, de atender todos esos padecimientos. Entonces es como algo para pensar, como les dije, como para abrir nuestras cabezas y pensar que hay muchas formas de atender los padecimientos físicos o mentales, ¿no? Que es lo que nos convoca. Eso es importante porque eso, que uno lo dice así, no es tan fácil cuando uno tiene que uno está en contacto con situaciones en donde hay conflictos, ¿no? Por esas miradas sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre lo que es una enfermedad o no, sobre lo que es normal o anormal, ¿no? Y eso siempre está relacionado con la salud. Y rápidamente les cuento, esto ahí también en el cuadernillo lo tienen, esta idea de que la palabra, porque por ahí dijeron mucho la cuestión de la higiene, ¿no? La higiene como como la limpieza, como el cuidado con el ambiente, y toda esta idea no es ninguna locura. Piense que la palabra salud viene del latín, de los griegos, etcétera, pero que en realidad en la mitología griega había como estas diosas, y una de las diosas era Igeia o Igea o Igía, como quieran pronunciarlo, que después los romanos le llaman Salus, y esa era una diosa que era la diosa de la curación, de la limpieza y la sanidad. Entonces después ese vocablo devino en lo que conocemos como salud, pero se convirtió como que en algo, en una totalidad, ¿no? Es la curación, tiene que ver con la limpieza no solamente del cuerpo, sino de lo que nos rodea, y esta idea de sanidad, que también es muy amplia, ¿no? ¿Qué significa estar sano? ¿Qué significa estar sano? ¿No? Y eso es interesante. Los griegos, la mitología griega siempre tiene como cosas así interesantes. Bueno, Igeia, esta diosa de la limpieza y la sanidad, y después tenía otras hermanas que también son como las diosas de la recuperación de la enfermedad,
de la belleza, ¿no? Son todas cosas que a veces y siguen estando asociadas a lo que es salud, ¿no? Que fueron muchas de las cosas que por ahí ustedes dijeron. Entonces vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y vamos a pensar en otro momento clave de la historia de la humanidad, que tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial básicamente fue algo que sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII, hace un montón de tiempo, básicamente empezó en Inglaterra. Aquí lo que les muestro es un texto que dice eso. Y la revolución, ¿qué fue lo que pasó en la revolución industrial? Lo que pasó es que comenzaron a generarse maquinarias importantes, y aquí sí les voy a mostrar, hay una imagen de la máquina de vapor y de una máquina de hilado, o sea, una máquina que permitía hacer telas, ¿no? Y que el hilado no era manual. Y la máquina de vapor lo que permitió es que los barcos que antes iban con velas por los océanos, ahora fueran más rápidos. Estos inventos, que fueron muy importantes, cambiaron, digo, ¿y qué tiene que ver todo esto con la salud? Bueno, estos inventos cambiaron la forma en que digamos, la economía, básicamente, ¿sí? La economía de los países. Y la revolución industrial es un punto muy importante en la historia de la humanidad porque al cambiar la economía, es decir, el crecimiento económico fue exponencial, ya la producción, por ejemplo, de textiles y el transporte de estos productos era muchísimo más rápido, hizo que se reconfigurara o cambiara la sociedad, básicamente. Ya antes la sociedad estaba dividida, digamos, en campesinos y campesinas que vivían en los campos y trabajaban la tierra, artesanos, y ahora todas estas personas van a trabajar a las ciudades, que muchas estaban cerca de los puertos, y cambia ese trabajo manual, que antes era más lento, a un trabajo con máquinas. Entonces se requería para toda esa explosión de industrias muchas personas que fueran a trabajar. Entonces todos estos campesinos o artesanos que antes vivían en otras zonas geográficas se fueron a vivir a las ciudades a trabajar. Entonces fue realmente una revolución en el sentido de que cambió la economía y también la estructura de la sociedad muy rápidamente, ¿sí? Jessy, Ahora, perdón, sí. que te escucho bien ahí. ¿Sí? ¿Te puedo consultar? A ver, porque se me va ocurriendo, digo, esto también, con el tema de con la revolución industrial empieza a ver lo que es la máquina de vapor, el ferrocarril, eso que estabas mostrando, y un poco la propagación de enfermedades adquiere también otra velocidad, ¿no? Claro, totalmente, porque claro, sí, porque todo ese cambio en la estructura de la sociedad, el hecho de que muchas personas que antes vivían en los campos fueran a vivir en las ciudades, trajo como consecuencia, por un lado, que esas ciudades se llenaran de mucha gente, que antes no estaban habitadas por tanta gente. Esas ciudades no tenían la estructura de vivienda ni nada para tener a tantas personas trabajando, y por otro lado, con esto del transporte, ¿no? de bienes, también se transportaban enfermedades, ahora más rápido y a más lugares del mundo, ¿no? Y el hecho de que esa estructura de la sociedad cambiara mucho y que las personas tuvieran otro tipo de trabajo, también trajo otro tipo de enfermedades relacionadas con justamente el trabajo que estaban teniendo. O sea, imagínense, en esa época no había límite de jornada, de horario, o sea, se trabajaba todo lo que se podía, ¿no? Para producir más. Accidentes, hacinamiento, porque en estas ciudades estaban hacinados no solamente en donde vivían, sino también en donde trabajaban los niños, o sea, era como realmente una revolución. Permitió Ni un derecho ni un laboral ahí, derecho, ¿no? es decir, era como, bueno, trabajemos todos, y la gente que por ahí estaba pasándola muy mal en los campos porque había hambruna, etcétera, todos se iban a las ciudades a trabajar, digamos, con todo eso que por ahí hablaban, ¿no? Por ejemplo, del trabajo. El trabajo es una cosa muy importante en la vida de las personas, y esta cosa de poner el cuerpo, ¿no? También en el trabajo implica poner la salud, ¿no? Y el cuerpo, y el cuerpo físico y el cuerpo mental, ¿no? También el bienestar mental en todo eso. Entonces, como cosas importantes de la revolución industrial es que cambia la sociedad,
cambia también el hecho de que las personas por ahí, al tener trabajo, algunos, por ejemplo, por el otro lado, ¿no? También viéndolo al otro lado, hay un crecimiento de la población también. Por ahí personas que antes se morían por ciertas enfermedades, el hecho de estar en otra ciudad o tener un trabajo les permitía a veces no morir tan jóvenes, otros se morían, digo, había como cambió las pirámides poblacionales también. Entonces, por eso es una revolución, hay como un cambio, una transformación muy rápida de muchos aspectos de la vida. Y si bien comenzó en Europa, en nuestros países, digamos que nosotros éramos colonias de estos países europeos, también cambia en el sentido de que nosotros siempre fuimos productores de materia prima, nosotros les mandábamos el algodón y ellos hacían con la máquina de hilar la tela y nos la devolvían. Entonces también en nuestros países se vivieron cambios y esos cambios quizás vinieron después en los países de América Latina, pero también hubo muchos cambios en la estructura de la sociedad. También, Disculpate, sí. disculpa, quería hacer un aporte porque Sí, allá que sí. hablaste de América Latina, una compañera paraguaya, ella contó una vez en una clase que ellos tenían que de hecho en Paraguay, en Asunción creo, había una industria textilera en las cuales se trabajaba y ella nos contó el trabajo porque es una persona grande. Y después cerró esa textilería debido a múltiples enfermedades que tenían en el ambiente de trabajo por la forma del trabajo. Yo la verdad es la primera vez que escucho, yo soy de Bolivia y ella contaba su experiencia de cómo había nacido la forma de trabajo en una textilería, que después fue cerrando. Pero la verdad que para mí era wow, es la primera vez que escucho, porque nunca había escuchado que había una textilería en Asunción, y era como que un trabajo para aquellas personas no era permitido para todas, decía, o sea, que tenían que tener como un algo de conocimiento básico en la industria. Entonces era como eso, quería hacer un aporte que yo, la verdad, primera vez que la escucho. No, eso que aportás es súper interesante porque tiene que ver con esto, con ese cambio de trabajo, ¿no? Esto que hablabas, por ejemplo, un ejemplo, la industria textil. Imagínense, en esa época no había, digo, condiciones laborales que protegieran la salud de los trabajadores y trabajadoras que estaban ahí, digamos, esa forma de trabajo tiene efectos sobre la salud y eso fue de una manera masiva. Entonces, pensando en esto que vos traías, por ejemplo, una de las cosas que surgió con esta revolución industrial, fue una como consecuencia de este desarrollo y cambio en la sociedad, lo que nace son lo que después nosotros conocemos como clases sociales o clases trabajadoras, digamos. Todas esas personas que de repente estaban en el campo fueron a las ciudades a trabajar y comenzaron a encontrarse con todas estas situaciones de cero derechos, básicamente. No había derechos para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, está esta idea de proletariado, clase trabajadora, que son todas esas personas que fueron a estas industrias, a estas grandes fábricas, porque eran cosas enormes, que quizás por ahí hoy, no sé, no estamos tan acostumbrados porque eso se fue perdiendo, como decía, muchas cosas, digamos, en el tiempo se fueron cerrando, ¿no? Pero esto pasó hace bastante. Y entonces hay como esta separación, ¿no? De los que están trabajando en estas grandes fábricas y los dueños de esas grandes fábricas, ¿no? Y entonces, esta conformación y cambio de la sociedad, ¿no? Esta idea de clase social o de la clase trabajadora también trajo consigo que se organizaran estos trabajadores en lo que fueron los primeros sindicatos. Y eso fue muy importante, ¿no? Yo acá pongo un cartelito que dice, y la salud, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la salud con todo esto de lo que estamos hablando? ¿No? Como decía la compañera, bueno, tiene que ver con que el trabajo y las condiciones de trabajo y la organización colectiva de los trabajadores, en tanto trabajadores y trabajadoras, para luchar por ciertos derechos, por ciertas demandas relacionadas con esas condiciones laborales, con las jornadas laborales, con el pago, con un montón de cosas, son muy importantes para la salud porque fueron las primeras como reflexiones acerca de, bueno, si nosotros estamos trabajando en esta fábrica y nosotros, digamos, sin los trabajadores, ese dueño de la fábrica no, digamos, no tiene ningún tipo de beneficio económico, entonces nosotros podemos
pedir y demandar ciertas condiciones más dignas, ¿no? Entonces, esa demanda de condiciones, de derecho y discusiones desde lo político, desde la política, pensando en la salud, fue fundamental para pensar digamos, muchas de las cosas que ustedes dijeron hoy, por ejemplo, bueno, la salud es un derecho. Yo tengo, salud es gozar de mis derechos también, ¿no? Y por eso esto de la revolución industrial y estos cambios en la sociedad fueron fundamentales. Y ahí en esas discusiones vienen, bueno, ¿quién es el responsable? ¿A quién le demandamos esto? ¿Son los estados? ¿Somos nosotros? ¿Cómo conseguimos eso? ¿No? Entonces, digamos, esto de la revolución industrial fue importante porque, bueno, cambió la sociedad y pensando en la salud, lo que permitió fue que esas clases de trabajadores organizados pudieran demandar y discutir sobre estas ideas de derechos, ¿no? Y de demandas, y de quién garantiza esto, ¿no? Esa es la gran pregunta. Nosotros hoy, por ahí, también alguien lo traía, la importancia de la salud pública. Ahora, eso no siempre fue así. Que haya hospitales públicos para todos, quién debe, por ejemplo, brindarme cierta atención, eso no siempre fue así como lo conocemos, y es algo muy valioso que tenemos que defender porque nos ha costado bastante. Y entonces, por eso esta idea de las clases trabajadoras organizadas colectivamente fue fundamental para pensar después muchos derechos ganados relacionados con la salud y con los derechos laborales. Y ahí es interesante que está la salud muy ligada a los derechos y condiciones de trabajo, ¿no? Que también alguien lo traía, ¿sí? Y bueno, otra cosa, ¿alguien quiere aportar algo sobre esto? Están muy callados. Después hay otra cosa que está en el cuadernillo y que lo traigo, que tiene que ver con el higienismo, ¿no? ¿Se recuerdan la primera de las filminas que les dije, esto de la idea de Higeia y del higienismo? El higienismo viene, digamos, de esa idea, pensando en lo que era la diosa de Higeia, ¿no? Tiene que ver con esta idea de sanidad o de limpieza, sobre todo de lo que es externo al cuerpo, de alguna manera también. Entonces, pero esta idea de higienismo tiene como un momento histórico también importante que está relacionada con esto que decía Juan también, con la idea de que con todos estos cambios en la sociedad y en las ciudades, surge la necesidad de regular ciertas cosas, de implementar normas sobre la sanidad, la limpieza, la urbanización. Entonces, en este momento histórico, esta idea de higienismo tiene como este peso de que, bueno, son normas, preceptos, o sea, como mandatos relacionados con el ámbito público, las ciudades, y después la parte individual. Piense que con el crecimiento de las ciudades fue necesario por lo menos pensar en cosas como las cloacas, que no todas tenían. De hecho, en estas ciudades europeas, en París, en Londres, o sea, no había agua, no habían sistemas de cloacas, y toda esta construcción y urbanización de esas ciudades tuvo que ver con que se comenzaron a propagar muchísimas enfermedades con este crecimiento de la población, y eso tenía como resultado dos cosas. Uno, que era terrible para estas personas estar viviendo así, y por otro lado, que al enfermarse, estos trabajadores ya no podían trabajar. Entonces hay como un interés de, bueno, tenemos que planificar un poco las ciudades porque la gente no se puede seguir enfermando de cólera, por ejemplo, y muriéndose y no pudiendo trabajar en las grandes fábricas. Entonces ahí hubo como, bueno, un doble interés de, bueno, tratemos de estar bien porque es la fuerza de trabajo que permite las ganancias, ¿no? Entonces ahí eso es interesante. Y después está el rol del Estado o de los estados en, bueno, ¿quién regula? ¿Quién dice qué es lo que se tiene que hacer? ¿Quién urbaniza? ¿Quién dicta estas normas? Entonces comienza el Estado a tener un rol más de regulador de estas normas, ¿sí? Relacionadas con la higiene, con esta idea de saneamiento, ¿no? Saneamiento ambiental y control de enfermedades infecciosas. ¿Cómo vamos?
yo no, como tengo la pantalla compartida, no los puedo ver, entonces no sé si están ahí o están dormidas, ya sé. ¿Alguien quiere decir algo? Yo sé que esta es la parte un poco más aburrida, yo sé, pero la idea de esto no es que tienen que aprenderse esto, sino que pensemos que esta es una parte de la historia, ojo, una parte de la historia muy occidental, ¿no? Muy digamos, de Europa y eso. Ahí uno puede ver, ¿no? Como la dominación. Pero que de alguna manera ha influido mucho en lo que ha sido la salud y las políticas de salud en los años que vinieron posteriormente. Sí. Sí. Nada, ¿me Sí, te escuchas escucho. ahí? Nada, digo, como viendo esto, volviendo un poquitito, se me ocurre como que se desprende, ¿no? Un poco de esto, del concepto ahí de higienismo y bueno, de que se elaboró colectivamente, digamos, en la sociedad, se elaboraron pautas como para respetar, como por poner, como hacer como una comparación rápida, como todo lo que ya sabemos, por ejemplo, el coronavirus, el tema de toserse en el codo, lavarse las manos, por ejemplo. O sea que esto está pensado desde el siglo XVII, está hablando del año 1600. Siglo XVIII, 1700. Ahora, eso que dice Juan es interesante, porque esta idea de higienismo siempre tuvo mayor o menor importancia dependiendo de ciertas situaciones, ¿no? Como yo les decía, era una época en donde había muchísimas pandemias, ¿no? Así como las que estamos viviendo. Nosotros digamos, con ciertos avances en la medicina hemos podido erradicar y prevenir un montón de enfermedades infecciosas que pensábamos inocentemente que no íbamos a tener más este tipo de pandemias tan prolongadas y tan difíciles, ¿no? Uno ve en la historia, digamos, reciente, algunas epidemias, no sé, la malaria, la gripe española, que es parecida a esta, pero no lo veía como una cosa lejana y que uno decía, con todos los avances que tenemos en la medicina, relacionadas con la salud, no íbamos a vivir este tipo de situaciones. Entonces, esta como idea de higienismo, de normas, de cambios en nuestras conductas, tienen peso sobre todo en contextos de epidemias, digamos, de enfermedades infecciosas importantes. Entonces, en esta época había un montón de enfermedades infecciosas, la peste, no sé, ese tipo de epidemias, y entonces el peso de esta cuestión de normas y de regulación tenía como eran más importantes. Después, que es lo que les viene a contar, cuando tenemos, por ejemplo, hay un momento de la historia en que nosotros como sociedades no podíamos, no teníamos la tecnología que nos permitieran, por ejemplo, ver los microbios, las bacterias, los gérmenes, no lo podíamos ver. Después con un gran invento muy importante que fue el microscopio, fue fundamental eso, porque por primera vez pudimos ver eso que causaba la enfermedad. Ahí en el cuadernillo tienen una cosa que se llama el paradigma del miasma, que dice, el miasma es una palabra que lo que significaba es que había como una idea, que las causas de la enfermedad tenían que ver con como una especie de sustancia o de olor que era invisible y que causaba la enfermedad, ¿no? Entonces y por eso había que limpiar, que sanear, ¿no? Y estaba muy relacionado con no sé, los cadáveres, la basura. Y después tenemos el microscopio y sabemos que hay otros seres muy chiquititos que causan enfermedad y cambia todo. O sea que antes de saber que existían los microorganismos, ya se sabía, digamos, venía toda esta corriente del higienismo que sabía que, no sé, lavarse las manos, tener ciertas precauciones para evitar enfermedades. O sea que hace como 400 años que sabemos que tomando determinadas conductas podemos evitar la propagación de un montón de enfermedades. Totalmente. Esto lo que digo y pone muy, muy en evidencia es que es una decisión política, es una decisión, no sé si política, es una decisión de algún grupo de personas, de alguien que tiene como quizás un poco algún ejercicio de poder, porque sí, sabemos que lavándonos las manos y proveyendo de agua a la población, recolectando la basura, todo lo que digo esto como para conectar un poco con la realidad, claro, con el tema nuestro cuando patean el barrio,
tenemos todo esto que ya se investigó, se sabe desde el año 1600, y evidentemente alguien está decidiendo no proveernos de las herramientas, de los grupos de tareas que tengan que formarse para hacer la limpieza del barrio, ¿Puedo agregar algo? de las ratas que sabemos como humanidad hace muchísimos años. Si alguien quiere decir algo, sí, está. Hola, Jessy, Lautaro soy. Seguramente a los compañeros lo voy a estar viendo en las clases futuras, pero respecto a la relación de política y salud, los primeros hechos digamos, de la política hacia la salud son las famosas cuarentenas de los barcos, digamos. Totalmente. Todo este fenómeno de no saber de qué forma se causaban o se propagaban las enfermedades, se les empieza a intentar dar algunas respuestas, digamos, dentro de las primeras, que son las más básicas, basadas en esto del miasma, que es la existencia de un vapor maligno, invisible y demás. Pero, digamos, las primeras decisiones políticas respecto a esto es la existencia de las cuarentenas a los barcos que llegaban a las ciudades portuarias, que, digamos, generaban muchas veces problemas económicos también. Entonces, digamos, hay un vínculo entre el problema económico, la política y la salud. Esto existe hace, digamos, bastante tiempo. Claro. No, genial que traes eso, Lautaro, porque justamente pensando en lo que nos está pasando, ¿no? Que yo decía, bueno, de alguna manera pensamos, por eso digo inocentemente, que después de mucho tiempo, de todo esto lo que ha pasado, no íbamos, digamos, como sociedad, digamos, como mundo, ¿no? Que somos, vivir una situación como la que estamos viviendo ahora, que se parece mucho a todas estas cosas que se vivieron hace muchísimos años. Pero es interesante porque uno diría, bueno, pero si sabemos que con el saneamiento, con ciertas medidas, ¿no? Relacionadas con el ambiente y las condiciones en las que vivimos y nos desarrollamos, podemos evitar enfermedades, eso de alguna manera no siempre es tenido como la cosa más importante. Solo en momentos cuando sabemos que no tenemos otra herramienta sino estas, ¿no? Para prevenir las enfermedades. Y es algo que en las definiciones que dieron ustedes estuvo mucho, ¿no? Esta idea de las condiciones en las que vivimos, ¿no? Tener agua corriente y potable es una cosa básica y fundamental. Sabemos desde hace un montón de tiempo que hay un montón de enfermedades que se previenen de esa manera, ¿no? Eso no Bueno, digo, comentarte, en el año pasado, en la Villa 21-24, disculpa que te corte, no, perfecto. salimos a la calle o cortamos calle porque no había agua. Hubo casi como 3-4 días que se había cortado el agua y varias organizaciones, la Unión de los Vecinos y esto, lo otro, comedores también, y salimos a cortar porque no teníamos, que era lo básico para higienizarse, que era el agua. Y eso es en temporada de verano. Y en temporada de frío, la electricidad. Visibilizar la falta de electricidad o agua es algo que todos los años lo hacemos cuando salimos y pedimos que por favor el riesgo eléctrico lo arreglen, que tengamos agua como para higienizarnos por lo menos. ¿Qué hace el Estado? Hacer solamente como tipo parche. Nos manda agua en sachet o mandan los camiones para los vectores para cargar agua, esto, lo otro, y todo a medias. Entonces a veces las propias organizaciones han tenido que organizarse, tratar de limpiar, tratar de sanear algo con lo poco material que tiene. Y visibilizar eso cuesta en un barrio que es tan grande, con una población muy, muy extensa. La verdad que después de escuchar al compañero, es verdad, de tantos años atrás y no visibilizar esa situación de que el Estado tiene que proveer toda esa situación en el barrio, eso no pasa, esas políticas para nosotros no estaría pasando. No, a mí me parece que es eso que aporta es interesante porque justamente es esto, es una discusión que tiene siglos, digo, literalmente siglos, y seguimos discutiendo la necesidad de pensar las condiciones, digamos, en las que vivimos y cómo eso afecta en nuestra salud, digamos, no es una cosa tirada de los cabellos, no estamos pidiendo nada extraño, es algo que está sumamente estudiado, la historia nos lo está diciendo. Bueno, miren, estas cosas son importantes, las condiciones en las que vivimos afectan
nuestra salud. Uno diría que tendría que salir más barato, por ejemplo, proveer agua, ¿no? Que epidemias de cólera u otras enfermedades, ¿no? O de otras enfermedades relacionadas con, digamos, con el agua, por ejemplo, como un ejemplo. Ni hablar de la electricidad y otros servicios, que también son... Pero piensen que todas estas disputas, ¿no? Estos conflictos, ¿no? Pensando en lo que habíamos hablado antes de la idea de conflicto, son históricas, porque vienen de mucho tiempo, pero que son relevantes y siguen estando vigentes, ¿no? Y en este contexto, cada vez más vigentes, ¿no? Como la disputa por cuáles son las políticas necesarias para tener una vida plena, ¿no? Y saludable, y cuál es el rol del Estado y de nosotros como organizaciones, perdón, como organizaciones, como trabajadores y trabajadoras en esas disputas de estas discusiones. Después, no sé, después ahí ustedes van a ver, bueno, esto ya del miasma ya lo discutimos un poco. Ahí después también en el cuadernillo hay algo que seguramente vamos a seguir discutiendo más adelante, pero por ahí ustedes ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien? No sé. Si no, continúa. ¿Alguien sí? Sí, el tema es que nosotros sabemos muy bien que esto es una decisión política. O sea, por más que nosotros lo sigamos discutiendo, porque nosotras lo entendemos. Y lo peor es que estamos en pleno siglo XXI, atravesando todavía la pandemia y entrando a una segunda ola. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, ahora denunciando que en los últimos estudios se encontró materia fecal en gran parte de las principales redes de agua acá del barrio. Ah, eso es claro. O sea, hay agua contaminada. Entonces, por más que nosotros lo sepamos y lo denunciemos, los únicos que son responsables y los que tienen el poder de decisión, porque es una decisión política, es el gobierno. Cualquiera fuere ese, el que está ahora, el que estuvo, no importa, son ellos los que tienen el poder para hacerlo. Nosotros, como dijo Irma, salimos, estuvimos, denunciamos. El tema es que esto lo tiene que resolver el Estado. El Estado es responsable. Eso. Sí. No, me parece, bueno, primero que es gravísimo, ¿no? Esto que hablamos, que haya, digamos, materia fecal en el agua y que, como digo, son cosas que ya sabemos desde hace un montón de tiempo que son cosas que se pueden resolver, ¿no? Pero bueno, me parece que son temas para seguir discutiendo acá en la escuela y buscar formas de abordar esas denuncias, esas demandas que son derechos y que sí, yo estoy de acuerdo en que, como venimos diciendo, todas estas demandas y después de tanta historia detrás, ¿no? El Estado ahí tiene un rol importante en garantizar esos derechos, que el derecho, por ejemplo, a tener agua limpia es un derecho, creo que es un derecho humano, está y que no sea garantizado en nuestros barrios y que sea quizás esas demandas sean ignoradas, la verdad es que es algo para pensar y para pensarnos también nosotros en la escuela como promotores y promotoras, no solamente de la salud en esos términos biológicos, ¿no? Porque esto está relacionado con la biología, pero siempre tiene, bueno, ¿quién es responsable? ¿Cómo hacemos para que los responsables cumplan con esas responsabilidades, ¿no? Es fundamental. Me parece que, y bueno, y pensando en esto, que son cosas que ya sabemos, y que la verdad que son bastante violentas en el sentido de que están violentando derechos básicos de las personas, ¿sí? ¿Alguien más quiere aportar algo? Me parece que la discusión fue, digamos, muy, muy interesante pensando en la actualidad que tienen estos temas. Yo pensaba que iba a ser, uy, esto que no tiene nada que ver, y fíjense lo vigente que son estas discusiones que son súper antiguas, ¿no? De esta idea de higienismo. Hay otra cosa ahí en su cuadernillo que por ahí algunas o algunos ya han escuchado, o no, que tiene que ver con la idea de que, bueno,
pasaron, digamos, todos estos momentos en la historia. Yo les hablé de que, por ejemplo, después que digamos, en el microscopio podemos ver las bacterias, hay como esta revolución industrial también repercutió en la medicina, ¿no? Y en las ciencias en general, como mayor avances tecnológicos que nos permitió desarrollar muchísimo esa parte y un poco, digamos, también relegar esta idea de higienismo y del saneamiento ambiental, porque se inventaron la penicilina, los primeros antibióticos, pudimos erradicar muchas enfermedades infecciosas y eso fue muy beneficioso. Y entonces hay un cambio de paradigma importante, la biología y lo biológico, y cuando ya pudimos desarrollar mucho eso como sociedad, hizo que entonces la medicina y las formas en que nosotros como personas podemos atender los padecimientos, como todas las acciones y las actividades que nosotros hacemos para prevenir las enfermedades, para recuperarnos, cambiaron muchísimo y están muy atravesadas por la biología, ¿no? Por la biología, por la idea de que, bueno, hay enfermedades que son causadas por agentes infecciosos que puedo ver, que tengo evidencia de eso, y tengo una solución que generalmente son fármacos, ¿no? Primero con los antibióticos y después más adelante con toda una industria que se desarrolló enormemente, ¿no? Y que ha sido muy beneficiosa, pero no estoy diciendo que eso esté mal, pero bueno, eso generó que la biología y el modelo biomédico, que eso es lo que ustedes van a ver, tiene un peso, incluso hoy día, importantísimo en todas estas miradas, ¿no? que tenemos sobre la salud, ¿no? Entonces, por ahí ustedes decían antes que, muy acertadamente, que bueno, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad o la idea de lo físico y lo biológico, ¿no? Sino que hay cosas mucho más, como por ejemplo el derecho a tener agua potable, ¿no? Que no me enferme, ¿no? Eso también es parte de la salud. Pero esa idea de esa quizás como la dominación de alguna manera de esta idea de lo biológico y lo físico como lo más importante, estuvo reflejado en el desarrollo de lo que llamamos medicina científica, que se desarrolla más o menos también en este siglo, y que ustedes van a ver ahí en el cuadernillo, y por ahí alguno me dice si ya lo ha escuchado, por ahí lo han discutido, es esta idea de modelo médico hegemónico o de modelo biomédico. Esto es un concepto que es mucho más actual, ¿no? Y y cambiamos ahí rápidamente de la historia y nos vamos como venimos más a la actualidad. Yo le voy a poner acá está una definición. En la idea de modelo biomédico o de modelo médico hegemónico, seguramente ustedes la han escuchado, pero les cuento un poquito de dónde viene esto. Esto es una idea, un concepto que fue uno de las personas que pensó, digamos, a partir de esta idea fue Eduardo Menéndez, que es un antropólogo argentino, que está viejito, pero está vivo todavía, y que él, este concepto surgió a partir de unas investigaciones que él hizo en México. Él, como le dije, es argentino, se fue de Argentina en los años 60 a México por el tema de la dictadura, y vive en México desde hace un montón, y en México, él como antropólogo fue a hacer unas investigaciones en pueblos indígenas, en pueblos americanos, ahí en la península de Yucatán, en México. En México ustedes saben que es un país que tiene mucha población de grupos aborígenes, indígenas, ¿no? Importante. Entonces, él iba a hacer un trabajo, lo hizo, no lo iba a hacer, lo hizo, sobre el consumo problemático de alcohol en esos pueblos, ¿no? Que es un problema de muchos pueblos indígenas, ¿no? Y en esa investigación, una de las cosas que ellos como antropólogos van, viven ahí, observan todas las cosas que hacen las personas. Entonces, una de las cosas a partir de ese estudio, lo que surgió fue esta idea de que estas poblaciones, ellos como investigadores se imaginaban que estas poblaciones que tienen creencias y una cultura muy rica y muy arraigada, los padecimientos, o sea, las enfermedades las iban a curar desde, digamos,
sus creencias, que era como los chamanes, ¿no? El curador, que el uso de plantas medicinales, ese tipo de cosas, rituales, ¿no? Eso es lo que ellos esperaban. Y lo que ellos encontraron con la observación fue que, bueno, no, que no es tan así, que tenía una idea de que estas personas solamente tenían este tipo de prácticas para curar sus enfermedades, ¿no? Incluyendo el alcohol, ¿no? Es interesante después cómo los resultados de esa investigación. Entonces, a partir de esto, él lo que dice es, bueno, resulta que la medicina científica, ¿no? Que nosotros conocemos, la medicina que es muy biológica, que estudia anatomía, y todas estas cosas que nosotros conocemos, de alguna forma se expandió, ¿no? Incluso dentro de estas culturas que tienen unas prácticas y creencias muy interesantes y muy arraigadas. Entonces o sea, una de las cosas que veía era, bueno, que los chamanes, por ejemplo, o las figuras de curador, usaban, por ejemplo, además de hierbas y rituales, recetaban antibióticos, aspirina, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, él dice, ah, mira qué interesante, nosotros pensábamos que solamente estas poblaciones iban a utilizar sus propios, digamos, prácticas que conocían, que ellos como investigadores esperaban. Entonces, a partir de esto, surge esta idea del modelo biomédico o modelo médico hegemónico, ¿no? Que lo que dice es que son un conjunto de representaciones, prácticas y teorías, digamos, generadas desde la medicina científica. Esa medicina europea, muy atravesada por la biología, por la evidencia, por el fármaco, y que de alguna manera se ha expandido y busca excluir o eliminar o subordinar otras formas de atención, otras cosas, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea de modelo médico hegemónico. Entonces, es médico, es un modelo porque en realidad esto es algo así como teórico, ¿no? Es como una forma que nos permite entender distintas realidades. Es médico porque está hablando de la medicina científica europea, básicamente, y hegemónico tiene que ver con esta cuestión de intención de subordinar otras prácticas, otras formas, ¿no? De tratar los padecimientos, de subordinación. Ahí hay como un componente de dominación, pero por otro lado, de domina, ¿no? Que domina sobre otras prácticas, pero también hay un componente de quizás como una especie de consenso o de acuerdo, porque lo que planteaba Menéndez y su grupo de investigación es que estos grupos de personas que tenían como unas formas específicas de tratar sus padecimientos, estaban de acuerdo con usar otras, ¿no? Que también eran efectivas. No es que había un conflicto ahí en ese sentido. Entonces, esta idea de modelo biomédico es lo que uno podría decir que este modelo biomédico es todavía hegemónico en este momento. Digo, esto fue hace bastante tiempo, pero a partir de esta idea de Menéndez nos permitió pensar, ¿no? Pensarnos como trabajadores y trabajadoras que de alguna manera somos parte de este modelo biomédico que es el predominante, digamos. Que yo para hacer un diagnóstico necesito ver la placa, necesito el estudio, hay otras formas de atender los padecimientos que son distintas, de otras culturas, otras prácticas, otras formas de ver el cuerpo, de entender la salud. Digo, por eso cuando empezamos les decía, bueno, hay muchas formas de ver la salud y todas esas formas de ver la salud y de atender los padecimientos, las enfermedades y quién decide que es una enfermedad y que no es, ¿no? También está atravesada por la cultura y otras cosas. Ahora, esta medicina científica o modelo biomédico es hegemónico porque en, digamos, gran parte del mundo lo que uno espera por ejemplo, si a mí me pasa algo y yo voy a un hospital, yo no espero que una persona me haga acupuntura, yo espero que me hagan una placa. No sé, como hay una especie, uno espera también eso, porque es lo que es predominante, y por eso y por eso dice Menéndez que busca excluir, eliminar o subordinar, ¿no? Otras formas de atender
los padecimientos o las enfermedades. Entonces, Ceci, sí. perdón. Nada, para hacer una consultita, si alguien tiene alguna duda de esto, ya estamos, Sí, estamos en breve, ¿viste? en breve. Ya vamos a ir cerrando, pero nada, para hacer este frenito, por si alguien, no sé, de acá nos van a surgir, como decíamos en la presentación, un montón de dudas, hay palabras, ¿qué es un modelo y qué es lo hegemónico? Ya es como para, digamos, estar leyendo, debatiendo muchísimo. ¿Puedo agregar algo? Sí, Lautaro. Con Jessy vamos a estar profundizando lo que son los modelos antagónicos de salud un poco más adelante. Entonces, si les interesa o si les queda alguna duda, esto se puede anotar y lo vamos a volver a discutir y a charlar más adelante. Digamos, es un tema que se va a volver a tocar, digo. Sí, este es un tema particularmente difícil porque, bueno, es una cosa muy teórica, pero es como para que nos llevemos también como reflexionemos, ¿no? Digamos, piensen, por ejemplo, en experiencias propias, como usuarios, usuarias de los sistemas de salud o como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uno se encuentra, por ejemplo, una de las cosas que de este modelo biomédico, por ejemplo, que Menéndez plantea, que hay ciertas características, ¿no? Una es que todas las explicaciones de las enfermedades son biológicas y que hay como una exclusión del saber de las personas sobre la propia enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado con algún profesional o algún centro de salud y que sentimos que nuestra voz ahí no queda, no es oída, ¿no? Que el que sabe es el que sabe y me dice qué es lo que tengo que hacer y lo que yo creo o siento queda relegado a otro, digamos, a otro lugar. Por ejemplo, esta es una característica muy, digamos, patente de este modelo, ¿no? Que vamos a seguir viendo. El saber como el saber establecido y el saber que es válido pareciera que siempre es de quien tiene el título, ¿no? Esa cosa que pasa bastante. Seguramente que si pensamos en experiencias propias o de otros, vamos a encontrar situaciones en las que uno a veces siente eso, ¿no? ¿O no? Piensan. Compa, es como decía una compañera, creo que Reina, el saber de uno mismo, ¿no? Cuando hablaba de salud, conocer un poco su cuerpo, no sé, en casos de endometriosis, donde la mujer va y habla sobre que le duele mucho los ovarios y, bueno, la comunidad médica lo toma como un síntoma más y después más adelante se termina viendo que en realidad era una enfermedad, digo, como para no descreer de lo que una o uno mismo sabe de su propio cuerpo y de última ponerlo en relevancia con lo que te diga el profesional, pero siempre también me parece que la medicina hegemónica a veces desestima un poco la opinión y se separa mucho, ¿no? Del lenguaje, también el lenguaje médico, del lenguaje que manejan quienes consultan, los pacientes, digo, eso también es algo para hablar. Y que acá también lo podemos hablar, obviamente. Claro, en esta idea de modelo médico hegemónico tiene un montón de características y muchas tienen que ver con que, bueno, que desconoce la cultura, ¿no? Es que es acultural, ahistórico, ¿no? No hay historia detrás, ¿no? Esto de el poder en las relaciones entre los usuarios y los profesionales. Esto que hablabas, bueno, yo digo que siento algo y eso a veces es como, bueno, no, eso que sientes no es así. Yo soy el que tengo la verdad porque yo soy el que tengo el título de médico. Entonces eso pasa bastante. Y tiene que ver con esta idea de hegemonía, ¿no? Que es un poco dominante en algunos casos. ¿Alguien quería decir algo? Vi que... ¿No? Nada, yo quería comentar que ahora, en breve, cuando cierren, recordar algunas cositas, hacer algunos anuncios muy chiquitos, breves, como para saber cómo continúa el tema de práctica y eso. Sí. Muy breve. Sí, no, bueno, esto tiene que, digo, eso, lo vamos a seguir hablando. Esta idea de modelo biomédico hegemónico es algo que vamos a seguir discutiendo bastante y vamos a profundizar.
Y yo solamente, y me parece ya estoy cerrando porque he hablado un montón, voy a cerrar con la definición, la que hablaba Mati de Floral Ferrara de salud, ¿no? Para, como de alguna manera, cerrar muchas de las cosas que hemos hablado. Ahí lo leo, yo lo que hice fue transcribirlo. Dice, la salud se expresa correctamente cuando las personas viven comprendiendo y luchando frente a los conflictos de la interacción con su mundo físico, mental y social que le impone. De tal forma que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la actuación de estas personas frente a sus conflictos, ¿no? Y a la solución de los mismos. Pensando y trayendo lo que habíamos hablado más adelante y pensando en todas estas situaciones, ¿no? Que nos generan conflicto, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos del agua, de las condiciones de vida en nuestros barrios. Te voy a dejar de compartir, así los miro, porque así no los puedo ver. Que me parece que es una definición bien amplia, que no habla necesariamente de la cosa no física y biológica que veníamos hablando, pero que incorpora muchas quizás de las cosas que dijimos, este conflicto entre lo que a mí me parece que debe ser la salud y lo que tengo disponible, ¿no? Y de qué manera nosotros como personas, como actores, nos posicionamos ante esos conflictos, ¿no? El conflicto no como una cosa mala, negativa, sino como una oportunidad de ganar derechos y de disputas y de luchas. Eso me parece que es muy importante y que, bueno, ahora quiero escucharlos un poquito a ver qué les pareció, si tienen dudas. No se preocupen que estas cosas las vamos a seguir viendo, vamos a seguir discutiendo. Quizás es mucho para la primera clase, no se vayan a asustar, así que vuelvan para la próxima, pero la idea era como hacer un pantallazo de algunas cosas. Ustedes tienen mucho de eso ahí en el cuadernillo. Si hay algo que leen, que no entienden, estamos disponibles para discutir todas las dudas que tengan. No sé, ¿alguien? Buenas. Bueno, ya vamos estamos para cerrar, Jessy, ¿no? ¿Entendí bien? Sí, ya está. Sí, quería Bien. ver si alguien tenía que Nada, decir algo. mencionarles rapidito, un poco, bueno, saber el tema de prácticas, cada 15 días, como habíamos dicho, de este gran grupo, ya le vamos a estar avisando en estos días, no va a pasar de mañana, quiénes tienen que ir este sábado y a qué hora, porque lo vamos a dividir en 2 horarios, ¿sí? Nada, eso por un lado. Prácticas, déjenos que avisemos, así le distribuimos el horario. Va a haber un turno de 11 a 12 y media y otro turno de 12 y media a 2 de la tarde. Y eso por un lado. Segunda cuestión, nada, tener siempre el nombrecito por ahí en los cuadritos. Nosotros revisamos YouTube, hablamos con la gente que está en YouTube, que está mirando a través de YouTube, para saber el tema de la asistencia. Y acá en Zoom, por ahí, si pueden, fíjense si pueden renombrar lo que es el cuadrito de nuestro nombre. Bueno, ahí estamos viendo todo el mundo. Entonces el sábado me están comunicando esto, de 11 a 12 y media, y de ahí vemos cómo dividirnos, ¿sí? Este sábado, 11 de la mañana, entonces la primera práctica. Bien, cerrado eso. Punto, lo de tema de... hay algunas personas que no están pudiendo tener conectividad, y por ahí estaría bueno, se me ocurría un poquito pensar puntos de alguna casa, alguien que tenga Wi-Fi que pueda estar compartiendo con un compañero o con una compañera mismo la conexión, o ver la clase juntos, para que nadie se la pierda y para que la conectividad no sea un impedimento para realizar el curso. Y recordar, ahora lo voy a pasar de nuevo, el grupo de Facebook, lo voy a pasar ahí al chat de nuestro grupito. Así, porque ahí está bueno que estén todos y que pongan solicitar reunirse, qué sé yo, y yo les apruebo. ¿Para qué? Porque ahí es como la plataforma más fácil de manejar, que todos sabemos, que todos usamos, y desde ahí podemos ir metiéndonos
si nos falta un cuadernillo, si nos falta una clase, si tenemos que ver, no nos acordamos cómo entrar al canal de YouTube, etcétera, lo podemos centralizar todo de ese grupito. Entonces, nada, métanse y pongan unirse. Bueno, nada más. ¿Alguien tiene algún comentario, algo para agregar? Algo que Sí, nos quiera... discúlpame, Juan, que te interrumpa. Lo Sí, que sí. vos mandaste en el grupo, ¿esto es lo del módulo 1, lo del PDF? Exactamente, eso va a abarcar varias clases. El módulo 1 son 5 clases, 5 semanas dura. Así que ahí eso es el material para todo para el mes y piquito. Y ahí pueden ir viendo, reviendo algunos conceptos, algo que no se haya entendido, o repasar, o alguna duda que les surja leyendo el cuadernillo. Disculpa, ¿lo podrías volver a mandar al grupo? Porque creo que yo lo eliminé y no lo vi. La verdad que... ¿Está en el estado del grupo? Digo, está bueno esta que te pasó. Entrás en el estado del grupo y está todo te dice Facebook tal, canal de YouTube tal, material, le puse material material de estudio, algo así le puse. Entrás, te manda una página donde puedes bajar en 2 formatos distintos, en Word o en PDF, puedes bajar el cuadernillo. Bueno, eso. Te lo reenvío igual. Pero para que sepan todos y todas, en el estado del grupo también está. ¿Alguien más tiene alguna duda con respecto a todas estas herramientas nuevas? Bueno. Bueno, un gusto verles. Sí, Harry Potter. Sí, dale, vamos. una cosita, Juan, me parece que es como que al ser tan larga le perdemos como el hilo, ¿viste? ¿Viste? Es como las clases que hasta 40 minutos y se corta y nos dejan un poco, porque si no es como, sé que es la primera vez que nos juntamos, pero si no es como que demasiada información y como no nos termina de bajar. Está muy bueno, muy interesante, pero es como que algunos abandonaron porque es como que se perdieron y no pudieron seguir el hilo. Sí, totalmente. Es un poco, se van mezclando varias cosas. Primero, que es el primer encuentro, que por ahí nos da vergüenza intervenir, o intervienen siempre las mismas personas, las que toman la palabra siempre, que saben hablar, que no tienen miedo de exponer. Acá está bueno, está bueno como tomarlo para ponernos a practicar un poco. Ya nos vamos a ir avanzando, nos vamos a ir conociendo, podemos decir alguna cosa alguna idea que no la tenemos tan clara, o algo que... Nada, hay que lanzarse, animarse, y en algún momento, porque el día de mañana vamos a tener que tomarlo, este tipo de acciones con los vecinos y vecinas. Está bueno que vayamos practicando el uso de la palabra acá. Se suma también que es una clase muy pesada, con muchos contenidos, muy abstractos, y de hecho después las clases subsiguientes van teniendo otro tipo de sistema, como más que vayamos participando, y van a ver que son por ahí más fluidas. El año pasado estábamos por ahí de 8:30, 9, 9:30. Bueno, no creo que sea para que sea ahora, pero seguía por la misma participación de las personas que estaban cuando se va afianzando todo. Bueno, eso. Bueno, se nos hizo un poquito tarde. Gracias a todos y todas por estar. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, nos vemos el martes. Bueno, nos saludamos. Bueno. Chao, gente. Muchas gracias. Besazo, compas. Gracias. Chao, saludos, compa, nos vemos.